Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vamos a la palabra. Ayer tuvimos un programa que fue muy entretenido porque estuvimos hablando en torno a lo que es Dios y su palabra. Y hoy no será la excepción. Tenemos la Biblia abierta en el capítulo 5, el verso 33. Vamos a leer, pastor, del verso 33 al verso 37. ¿Le parece, pastor? Amén. Leamos. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es una muy interesante enseñanza porque estaba mirando yo qué quiere decir perjurar. Y perjurar es jurar en falso. ¿Sí? Ya entra, estaba la falsedad presente en el juramento. Claro, sí. Entonces, jurar cuando no existe ninguna razón. Ellos acostumbraban decir, no se puede jurar por Dios, pero jurar en falso sí se puede, porque pues al final eso no afecta. Eso era más o menos el pensamiento. Ese era el pensamiento de los escribas y fariseos alrededor del juramento. Sí, exactamente. Señor. Pero Jesús les dice, venga, aquí hay que reformar esto, porque es que el juramento tiene una connotación muy importante y es hacer verídico algo que se dio. Entonces, no se puede jurar en vano. Y luego les dice en la reforma que es mucho más allá. Él dice, vea, no jure de ninguna manera, ni por el cielo. Y les explica la razón. Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En síntesis, Jesús les está diciendo, prohibido jurar. Y hay una buena salida a ese problema, y es aprender a ser definido. Siempre en la Biblia vamos a encontrar que Dios no está de acuerdo con la neutralidad. Él dice, sea frío o sea caliente. Entonces él dice, para evitar ese problema de jurar, aprendan a decir las cosas y no buscarle vueltas. Simplemente digan sí, sí. O digan no, no. Y se evitan de estar jurando. Cuando uno tiene que acudir a juramento es porque lo que uno está diciendo está en tela de juicio de que posiblemente no es verdad. No va a cumplir lo que dice. Exactamente. Quiere como adicionar algo para que la otra persona sienta que se habla con verdad. Ahora, hay algo que también encontramos en este párrafo. Y es que comienza diciendo acerca de Dios. Es decir, se podía jurar en el nombre de Dios desde el concepto fariseo, si fuera falsamente. Pero Jesús da una enseñanza en el sentido de que no se puede hacer así, porque cuando se trata de compromisos con Dios,
las personas no pueden jugar. Eso es lo que dice Eclesiastés, ¿no? Capítulo 5. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Cuando vayas a la casa de Dios, detén tu pie y acerca tu oído más para oír que para hacer las promesas de los necios. Entonces, precisamente, en el pensamiento de ellos, decían, no, pues yo sí prometí, juré, pero era ahí por charlar. ¿Ah? Entonces, aquí la cosa es seria. Le está diciendo un momentico, conmigo no se juega. Con Dios no se juega. Cuando usted haga un compromiso con Dios, cúmplalo. ¿Ves? Y ahí sí que fallamos los llamados cristianos, ¿no? A veces hacemos tantas promesas a Dios y casi siempre le fallamos. Pero allí había un agravante en el sentido de que ellos, aparte de prometer, juraban que cumplían. Pero luego no cumplían. Entonces el juramento era en vano. Y por esa razón es que el Señor Jesús les llama a la reflexión a los herederos del reino a que no existe ningún motivo para jurar. Además, les explica por qué. No juren por el cielo, es el trono de Dios. No juren por la tierra, es el estado de sus pies. No jure por Jerusalén, es la ciudad del gran rey. No jure por su cabeza, porque pues usted no puede hacer negro o blanco uno de sus cabellos. O sea, el juramento delante de Dios está descartado. La mejor manera de evitarnos ese problema es aprendiendo a hacer lo que yo dije una vez. Recuerdo que alguna vez le dije en una reunión a un grupo de amigos, les dije, vea, si ustedes no pueden ser cristianos, sean siquiera varones. Prometan y cumplan. Con Dios es así. Por eso Él concluye diciendo, vuestro sí sea sí. Y vuestro no sea no. Porque cuando se sale de eso, entonces dice, de mal procede. ¿No le parece interesante, pastor? Sí, es muy interesante ver cómo va el Señor Jesucristo ampliando cómo es la conducta de un ciudadano del reino, y en este caso pues acude a un tema que en la actualidad sí que es engorroso. El hecho de que así sea para usted alquilar, por ejemplo, un inmueble, se requiere de unos procesos jurídicos bastante largos, y todo como consecuencia de la ausencia de veracidad en relación con el otro. Si pues esta fuera la conducta general alrededor del principio bíblico, pues no se requeriría tanto. Pienso que puede ser así, ¿no? Ahora, entre nosotros sí que se nos exige, como lo decíamos ayer, en relación con una mayor justicia, y en nosotros sí que no es aceptable que la mentira haga parte de nuestro diario vivir en distintos ámbitos, ¿no? No necesariamente en unos pues como más serios, por así plantearlos, sino que lo que el texto dice es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y yo creo que el Señor Jesús tenía mucha razón. Porque mire que hoy día, como acaba usted de mencionar, todo debe de ir escrito. Y a veces en determinadas circunstancias de la vida le dicen a uno, jura. Le dicen a uno. Sobre todo cuando está en los estados judiciales, ¿no? Que hay que atender una situación allá. Entonces allá el juez le dice a usted, jura. Todo porque se ha perdido la esencia del valor de la palabra. A eso iba. ¿Cierto? Sí, claro. Y nosotros aprendimos, yo aprendí desde niño que cuando uno dice, uno debe de cumplir. Entonces, en lo personal, a mí me parece tan incómodo cuando me dicen, venga firme, venga firme, venga firme. ¿Ya? Porque yo aprendí que cuando uno asume un compromiso, uno debe de cumplirlo. Pero tengo una anécdota de la vida real. Era pastor en una iglesia y obtuve una propiedad.
para la iglesia. Pero a mí me dijeron mis asesores que le hiciera un documento, que porque la gente recibía las arras y luego se quitaba del negocio. Pues hasta ese tiempo yo estaba acostumbrado a que hacía las cosas de palabra, porque yo había aprendido eso de mis mayores, de mi padre. Y resulta de que, haciendo caso a lo que me decían mis asesores, le hice hacer un documento al hombre, con multa incluida inclusive. Y sucedió que a los 3 días de haber hecho el documento, el hombre viene y me dice que deshagamos el negocio. Entonces le digo, bueno, sí podemos hacerlo, pero le toca pagarme la multa. Y era el equivalente a lo que le había dado de arras. Entonces ya él no pudo hacerlo y pude consolidar el negocio para la iglesia. Entonces aprendí de que mis asesores tenían razón, porque hasta ese tiempo nosotros estábamos acostumbrados a hacer los negocios de palabra. Jesús está diciendo aquí algo así: tengan palabra. Cuando hagan una promesa, cumplan. Y evítese el entrar en juramentos, porque el juramento en esta nueva forma de vida que ustedes van a tener en el reino no es permitido. No se puede jurar, ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por mi propia cabeza, ni por mi mamá, ni por nadie. Porque eso es la expresión simplemente que lo que se argumenta no es tan fidedigno, no es real, hay falsedad. La vacuna para ello es aprender a tener carácter, firmeza, convicción, compromiso, para que cuando se diga algo, se cumpla. Sí, y Santiago lo reafirma diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y me llama la atención lo que dice a continuación, ¿no? Para que no caigáis en condenación. Porque, claro, si hace un juramento y no lo cumple, pues es mentiroso. Y Apocalipsis 21:8 leemos, todos los mentirosos. ¿Escuchó? Todos. Porque delante de Dios no hay mentiritas blancas, ni necesarias, ni mentiritas que no son perjudiciales. Toda mentira es pecado delante de Dios. Por eso Apocalipsis lo encierra así. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, evites el juramento y busquemos una cultura, o hagamos de nuestra propia vida una cultura, y de esa manera generemos confianza en los demás, de tal forma que sin necesidad de jurar, ellos puedan creer en lo que nosotros decimos. Es más o menos la enseñanza que está diciendo Jesús para todos los que quieren ser ciudadanos del reino. Ahora del verso 38 al 42, pastor. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa es una enseñanza maravillosa, ¿sí? Porque se introduce una reforma a esa ley. La ley del talión. Claro, porque la ley del talión, ¿cuál era? Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, quemadura por quemadura, vida por vida. Y Jesús dice, no, así era,
Pero los que van a participar, a ser ciudadanos del reino, es bueno que se den cuenta que allí es todo diferente. Y comienza a explicar, pero yo os digo, porque la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegue. Es una enseñanza que está llevando a los discípulos y a los aspirantes a poseer el reino a entender de que en Dios debe de ser totalmente diferente como aparece en otro escrito. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino. Jesús está diciendo aquí, observe que está colocando siempre el doble. Si te hieren 1 mejilla, coloca la otra. Si te quieren hacer llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Siempre es el doble, ¿no? Porque claro, una cosa es vivir bajo la normatividad mosaica y otra cosa es estar preparados para tener al que ha de controlar el universo con vara de hierro, refiriéndonos al Señor Jesús en el reino. Entiéndase que cuando hablamos aquí del reino, nos referimos a 1000 años, al periodo milenial, donde se establecerá el reino de Dios, que siempre fue el sueño del pueblo de Israel, inclusive de los discípulos, a tal estado que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, una de las partes que debe de componer la oración que los discípulos deben de hacer es pedir que venga el reino, porque es la solución a toda una vida de guerra, de problemas, de conflictos. Y el día que Dios establezca su reino, ese día se acaba la violencia, ese día deja de operar Satanás en el escenario, ese día los animales serán mansos. Un mundo nuevo. Y para ese mundo nuevo se requiere una gente que lleve muy en claro en su mente cuáles son las reglas que se tienen que tener en cuenta allí para poder hacer que el reino de Dios tenga un verdadero sentido y sus ciudadanos puedan disfrutar de todas las promesas pues que Dios tiene preparadas para los que la van a heredar. Entonces, aquí sencillamente pudiéramos decir que Dios está diciendo la justicia, el comportamiento, la vida, el proceder de los herederos del reino debe siempre de ser diferente al proceder de los que vivían bajo la norma de la ley. Sí, que los que hacen un abordaje contextual del texto, el principio que Dios establecía era para que se obrara más con misericordia, es decir, que el castigo en relación con el mal que alguien hubiese hecho fuese equivalente a eso. Ojo por ojo era, o sea, si el daño es de este tamaño, entonces el castigo que debía imponer el juez a esa persona que hizo daño debía ser equivalente será a lo eso legal y no excederse, pues. Eso. Pero bueno, lo que ocurrió pues fue mucho más grave alrededor del cumplimiento de la norma. Y sí, la reforma que viene a imponer Jesús es muy diciente acerca del corazón o de la conciencia del hombre que sufre o padece un daño por un tercero, ¿no? ¿Cómo es ese proceder? Porque sí que es difícil, hermano Carlos, y hay que asumirlo, qué difícil es cuando uno recibe un daño hacer un bien. Es muy complicado. Qué difícil que cuando alguien a uno lo hiere, uno sea quien cure la herida.
de otro, por así Le decirlo. voy a colocar ejemplos. ¿Alguna vez usted ha escuchado, oiga, ¿cómo le parece que a fulano de tal le pasó tal cosa? ¿Y cuál es la reacción del otro individuo? Pues apenas fue. O sea, algo como alegrándose porque, es decir, la debía y le pagaron. Se la merecía y le pagaron como debían Exactamente. pagarle. Eso está diciendo, en el reino no es así. En el reino de Dios todo es distinto, como dice nuestro hermano Zacarías. Como estaba sonando la canción antes de empezar el Sí, programa. señor, todo es distinto. Entonces recuerde, con Dios y de una manera especial para los que aspiran el reino, deben de saber que allí las cosas son totalmente diferentes, basadas en el amor y en la misericordia. Y por eso punto seguido aparece el amor a los enemigos. ¿Sí? Del verso 43 al verso 48 podemos leer. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué belleza! No, ¡qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué profundidad de discurso! No, sí, qué impresionante el nivel o sea, la altura moral que debe tener un ciudadano del reino para ser acorde a las enseñanzas que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Así suena redundante, porque él cambia por completo el panorama, y creo que no se aplica solamente a esa época en la que Jesús habló, sino que en el presente tiene, yo Claro, creo que cuando una lo igual o contextualizamos. mayor relevancia alrededor de Para nuestra manera de nosotros es mayor. relacionarnos. Porque esto es para alguien que va a estar en un lugar que va a ser la tierra, cuando el reino de Dios se establezca. Pero cuando se trata del cristianismo y lo traemos a nuestro contexto, pues la exigencia es mayor, porque la búsqueda del cristianismo no es lo terrenal. Pablo escribe en la carta a los Filipenses, dice, nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Del cielo. Y para ir allá, pues las cosas son bastante superiores, tanto en las exigencias como en las recompensas, ¿no? Pero entrando a este campo, me llama mucho la atención porque la ley decía, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Tremendo, ¿no? Muy tremendo. Pero eso era apenas lógico. Pues sí, pero de todas maneras fuerte, porque imagínate, entonces el amor era, hacía acepción. Solo yo debo de amar a quien me ama. La ley era compleja, bastante compleja. Y por eso Jesús viene aquí diciendo, venga, así era, pero ahora es diferente. Hay que amar al enemigo. Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, dice que es posible que alguno dé la vida por su amigo, pero por su enemigo no. Y luego concluye diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, o sea, enemigos, Él nos amó. Hay una cancioncita por ahí que llama amo a mi Dios, porque Él me ama. Dice que Él me amó primero. Claro, nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios. Claro, capítulo 2. Pero, Efesios 2. Pero
resulta que Dios dice aquí, venga, Dios demanda a los herederos del reino y hoy al cristianismo que hay que amar. Porque resulta que todo en la vida es susceptible de pasar. Pero hay tres cosas que se sostienen, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero concluye el texto diciendo, el mayor de todos es el amor. Es el amor. Y Juan en su capítulo 3, Jesús en su gran enseñanza, en el verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Haciendo alusión de que cualquier amor es medible. El amor de Dios no es medible. El amor de Dios es inmensurable. Infinito. Así de sencillo. Y es que uno se pone a pensar, dígame qué bueno había hecho usted, qué bueno había hecho yo, qué bueno hace usted, qué bueno hago yo para que Dios me ame. ¿Ah? Ve que a mí hace poco no, ya hace como 6 meses mi mamá me dio una lección bien particular porque en relación con alguien que había hecho unos comentarios bien salidos de tono acerca de mi papá, yo le expresé por teléfono. Su inconformidad. Sí, ¿no? Y yo le dije como que, y si no lo hace usted voy a hacer tal cosa. Y me dice ella, qué raro porque el cristiano es usted, no ella. Entonces a veces uno, y a veces es natural sentir uno algún grado de malestar o sinsabor, pero qué bueno acudir a esta verdad que sigue siendo trascendente en el tiempo y entender la actitud, porque creo que es en principio una actitud más que una acción, una actitud desde el corazón hacia aquellos que pueden obrar de mala manera contra que nos nosotros hagan daño. Y cuál es la respuesta que nosotros, porque uno muchas veces ha notado que aún entre nosotros es innegable, uno percibe que hay personas que toman la justicia por su mano y no necesariamente porque pues atestas un golpe al otro o porque tal vez utilizan un arma, sino porque su accionar no es acorde. Uno también en algún momento tal vez lo ha hecho, pero pues la verdad de la palabra de Dios sigue siendo relevante y lo confronta a uno, ¿no? ¿Cómo es tu accionar con tu enemigo? Porque amar a los que te aman es sencillo. Claro, pues así hacen los gentiles, dice Jesús. Sí. O sea, si usted ama a los que los aman, pues nada estás haciendo. Usted no está haciendo nada, sí. Sencillamente, nada está haciendo. Aquí tiene importancia el amor cuando usted ama al enemigo. Y hay algo que, es que esto es muy interesante, porque aquí en el capítulo 6 vamos a encontrar que Jesús refuerza esta tesis cuando le dice a los discípulos, ustedes tienen que aprender a perdonar si quieren que Dios le perdone. ¿Y a quién perdona uno? Pues al que le ha hecho daño, al que en un momento determinado se ha convertido en nuestro adversario, ¿verdad? Claro. Y en la presentación de la ofrenda que leímos en el reciente pasado, pues Jesús enseña que si uno va a la casa de Dios a presentar su ofrenda y se acuerda que alguien tiene algo contra mí, pues yo debo de ir a reconciliarme con él. O sea, siempre me está llevando a entender que por grave que sea lo que otro me haya hecho, yo debo de ser la persona que tomo la iniciativa y que no solamente perdono, sino que voy y busco la reconciliación. Sí, o sea, y nos da un grado de responsabilidad superior, porque uno a veces se exime de responsabilidades diciendo, pero si fue el otro el que me ofendió, debe ser él el que viene. No, así. Aquí en el reino de Dios no es así. Usted tiene un grado de responsabilidad y es usted quien debe ir y buscar a esa persona y pedirle que ajusten cuentas, claro, que arreglen su situación y resuelvan ese inconveniente que tienen. Eso también tiene una connotación muy grande porque deja ver la delicadeza
o lo delicado que es la relación del hombre con Dios, ¿no? Porque alguien tiene algo contra mí, ¿sí? Y yo vengo a presentar la ofrenda a Dios. Pues yo no tengo nada contra el otro. Es el otro el que tiene el problema. Pero Dios dice, es tan delicado esto, que lo que usted tiene que hacer es ir y arreglar con la persona y luego venir a presentar su ofrenda para que se acepte delante de Dios. O sea que la comunión con Dios es muy delicada. Razón tenía el salmista cuando decía, en los íntegros es hermosa la alabanza. No se puede pensar que Dios se agrada de nuestro servicio cuando hay cuentas por solucionar, problemas por arreglar con otros. Y creo que ese es uno de los factores que hace que la vida de los cristianos no sea lo suficientemente fructífera y que los cristianos en determinado momento no crezcamos en la medida que Dios quiere que crezcamos. Tenemos problemas por solucionar. Hay parejas que duermen en cama separada. Hay hijos que no hablan con sus padres. Hay padres que no hablan con sus hijos. Hay hermanos, hijos de padre y madre que no se hablan entre sí. Hay miembros en la comunidad llamada la Iglesia de Dios que tienen resentimiento el uno contra el otro. Lo tremendo de todo es que nos congregamos y vamos a hacerle el culto a Dios, pero nos olvida esto. Y en mi pueblo dirían, y vamos a morir engañados, creyendo que con esa forma de vida vamos a alcanzar la salvación. Y yo creo que, bueno, como usted planteaba hace un par de días en una pregunta que le hicieron sobre la conciencia de la deidad de Dios, hay cosas que a veces no se trata de tomar postura o de juzgar, sino que el principio bíblico es claro. Es contundente. Y frente a eso no se puede generar ningún tipo de discusión. Discuta cualquier cosa, pero el principio bíblico no puede, no da margen. Simplemente es. A mí me llama mucho la atención, y es que Dios es maravilloso. Te pones a mirar, por ejemplo, las leyes para el pueblo en el campo en el tiempo de Moisés. Y Dios simplemente le dice a la gente, vea, no dormirás con la mujer de tu hermano, yo Jehová, punto. O sea, algo así como, no discutamos. Yo dije y ya. ¿Sí? Hágalo así. Y es así, no dormirás con tu nuera, yo Jehová, punto. No dormirás con tu hermana, yo Jehová, punto. O sea, es contundente. Esto como para reforzar la tesis que usted acaba de plantear. Los principios establecidos por Dios no tienen discusión. Simplemente son. Y en usted está hacerlo o no hacerlo. Consciente que el hacerlo o no hacerlo trae consecuencias. Y usted es la persona que hace la siembra acorde a lo que quiere cosechar. Entonces aquí en este pasaje, pues Dios te llama a que ames a pesar de y por encima de. Nosotros amamos convenientemente, pero aquí el llamado de Dios es amar a pesar de que no nos amen, a pesar de que nos hagan daño, a pesar de que sean contrarios. Hay que amar. ¿Y cómo se conoce ese amor? Cuando exteriorizamos hacia el otro lo que realmente somos nosotros. Hay una anécdota, alguna vez lo dije aquí, ¿no? Se dice que hay dos vecinos, hay uno que es muy malhumorado, todo lo sucio, todo lo feo, todo lo malo, se lo lleva y lo deja en la puerta de la casa del vecino. Y este le devuelve una canasta llena de frutas, llena de flores. Por cada mal que aquel le hace, el otro le devuelve un bien superior, lleno de bellezas agradables. Y un día el hombre malo le dice, venga, pero usted, ¿por qué actúa así? Si yo lo único que hago es buscar hacerle daño.
Y él le dice, es que cada uno da de lo que tiene. Entonces, ojalá que Dios nos llene de amor, te llene de amor, para que desbordes amor por toda parte, a fin de que los que se comportan mal con usted lleguen a entender de que algo extraño ha pasado o está pasando en su vida. Y a través de su accionar se ha movido también a entender de que hay otra cultura, hay otro estilo de vida, hay otra forma de vivir, de pensar, de actuar. Créame que siempre se enseñará más viviendo que hablando. Cuando sus frutos muestren que realmente usted ama, los adversarios entonces tendrán que entender de que no vale la pena estar en contra. Salomón decía algo muy interesante. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Escuchó eso? Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces viene a mi mente lo que creo que dije el domingo, ¿no? En la escuela dominical. Que soy uno de los pocos que pueden decir yo no tengo enemigos. Tiene gente que piensa distinto. Tengo gente que piensa diferente a mí. Que en ninguna manera me han desquiciado. Al contrario, han fortalecido mi proyecto de vida eterna, mi proyecto de vida administrativo, mi proyecto del ejercicio ministerial. Porque cuando han sido cuestionados mis comportamientos, me han llevado a la reflexión, a pensar, venga, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Cuando descubro que lo estoy haciendo bien, me preocupo por mejorar. Y cuando descubro que no lo estoy haciendo tan bien, me preocupo por corregir aquellas cosas. Y yo creo que ahí es donde los seres humanos debemos de aprender a vivir, a entender de que los enemigos los hacemos nosotros, dependiendo de la visión que tengamos. ¿Ya? Pero si aceptamos que otro simplemente piensa diferente a mí, no puede ser punto de partida para la rivalidad, el odio, el resentimiento, el hacer justicia por mi propia cuenta. Pues hombre, mi comportamiento hará de que el otro diga, oiga, esta persona es diferente. Y al final llegué a una conclusión. Qué bueno tener un Dios como el Dios que tiene ese Señor. Así que el llamado que Dios está haciendo aquí hoy es muy, pero muy interesante. Y coloque ejemplos. ¿Qué tiene de importancia que usted ame a sus amigos? Si eso es apenas natural. Aquí lo importante es que usted ame a sus enemigos. Y por eso, punto seguido, vamos a leer en el Padre Nuestro cómo dice, perdónanos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos Exacto. a quienes nos ofenden. Porque si ustedes no perdonan, pues tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así que, amado hermano, amado amigo, usted que es bastante delicado en relación a lo que Dios enseña, tenga como punto de partida una enseñanza maravillosa hoy. Y es, hay que aprender a amar a pesar de. Me encanta eso que dijo el profeta Jeremías, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo. Perdón, no fue Jeremías, fue Pablo. Fue Pablo. El profeta lo que dice es, mas Dios muestra su amor. No. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y cuando se habla de un amor eterno, está diciendo no solo del futuro, es desde la eternidad.
y hasta la eternidad. Consciente Dios que sabe todo lo que yo voy a hacer, y a pesar de todo, Él me amó, me ama y me amará. Porque cualquiera que sea cristiano sabe que después del milagro de la regeneración en su vida, usted le ha fallado a Dios. Pero Dios no ha hecho lo que hace su mujer o su marido o sus padres o su hijo, su pastor o su patrón, que cuando fallas, buscas el perdón y ¿qué te dice la otra parte? Pero, yo sí, pero, Dios no coloca peros. Dios ama sin peros y hace algo que vale la pena que tengamos en cuenta. Sepultó nuestros pecados en el fondo de la mar. Los puso tras sus espaldas. Eliminó la memoria. ¿Ya? Para no volverse a acordar de ellos. ¿No le parece interesante? Muy. En la carta a los Colosenses, en su capítulo 2, Pablo dice que Dios en Cristo tomó el acta de los decretos que nos eran Contraria. Esa que nos decía, es infractor, ha fallado, es pecador. ¿Sabe qué hace Él por amor? Toma eso y lo exhibe públicamente diciendo, vea, esto se acaba. Porque ahora surge una nueva relación entre el hombre y yo. No por lo que el hombre haga, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es. Por eso que es tan diciente San Juan capítulo 3. Recuerde que ese capítulo 3, hasta el verso 21-22, es la gran enseñanza que Jesús le da a Nicodemo acerca de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Es la gran enseñanza. Es la conferencia de Jesús a un hombre que era reconocido por su condición de maestro. Jesús le da una enseñanza interesantísima donde, bueno, viene un momento donde el hombre Nicodemo se asombró y él le dijo, no se maraville de esto, tenga en cuenta que esto va más allá. Ojalá que los cristianos alcancemos a entender hoy la dimensión del amor, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. Todo en la vida, las lenguas, los milagros, las profecías, la ciencia, todo pasará, pero el amor nunca deja de ser. Y es una expresión de la naturaleza divina. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es. Esa es su naturaleza. Y a eso convoca a los cristianos. A que seamos personas que amemos de verdad. No de palabras, sino de hechos. Que el amor a Dios, que el amor a el prójimo, que el amor a los que nos aman, que el amor a los que nos odian, sea tan perfecto como Cristo nos amó. Eso en sí podemos decir que es la enseñanza de Jesús en este párrafo, porque de manera contundente él dice, si usted ama a los enemigos, si usted ama a los amigos, pues ¿qué? Porque, verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y los lleva a un nivel muy alto. Mire a dónde los lleva. Sed perfectos. Nadie podrá llegar a la perfección si no ama de verdad. Si no ama incondicionalmente. Si no ama de tal manera que esté dispuesto a dar la vida por su hermano. Si no ama de tal manera a hacer de que las anormalidades del prójimo dejen de tener importancia en nuestra relación con él por causa del amor.
Hay muchas situaciones que se dan en las relaciones interpersonales de las personas por ciertas actitudes. Pero si hubiese el amor suficiente como el que Dios enseña aquí, realmente llegaríamos a ese nivel. Y es que el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios es muy diciente. Porque si usted, leamos. El amor en Corintios. El amor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos da una enseñanza que complementa de una manera práctica lo que aquí está hablando. Porque a veces se piensa que amor es aparentar, pero el amor va más allá. Leamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo obscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si usted mira bien el pasaje, muestra acciones. Dar todo lo que tengo para que coman los pobres. Oiga, qué tipo tan generoso, tan humano, ¿verdad? Pero puede hacerlo y no tener amor. Esa es la enseñanza que está diciendo ahí. Puedo hablar en lenguas y puedo profetizar, pero no tener amor. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado por una causa, pero no tener amor. Y por eso es que dice, nada sirve todas aquellas cosas que yo haga si no tengo amor. Así que recuerde, el amor es una de las expresiones de la naturaleza divina, como la luz, ¿cierto? Como el espíritu, porque la Biblia lo define así. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor. Son expresiones de la naturaleza divina, para que el ser humano entienda de que en Dios no existe, ¿cómo te dijera? En Dios no hay, Dios es. Sí. Dios es. Y nos convoca a nosotros a que igualmente seamos. Porque la forma como termina el texto, el párrafo es muy importante. Sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Dios es perfecto. Y el llamado a los que quieren disfrutar el reino y hoy a los que queremos ser salvos es que seamos perfectos como Él es perfecto. Así que tiene sentido lo que dice en otra parte, o mejor en la carta a los hebreos, ¿no? Sigan la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y para tener una santidad plena, tienes que aprender a amar de verdad. Amar de manera incondicional. A amar de tal forma que los agravios, las ofensas, los daños que me puedan causar no me afecten en relación, perdonen la redundancia, a la relación que debo de tener
con el que me ofende. Eso es lo que Jesús enseñó. Y que Pablo lo describe. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo enemigos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El tiempo se fue, pastor. Así es. Pero hermano mañana Carlos. entramos